petrolero, digamos, algo central que es la matriz energética de todo país, y una energía barata permite el desarrollo de un país. Eso me parece que es un mensaje claro. Y en la Argentina es una discusión también que cada tanto está en boga. Por momentos con más fuerza, por momentos queda en un segundo plano, pero siempre se habla del recurso, en este caso el petróleo y el gas. Con Vaca Muerta volvió a los titulares de todos los medios y es parte también del debate en la política argentina, que es el desarrollo de Vaca Muerta, que primero significó la estatización de YPF, que se había privatizado en los 90, quedó en manos de la española Repsol, y en un proceso que fue bastante extendido, porque en realidad no empezó con la estatización en el 2012, sino que en realidad en el 2007 ya había rumores de una posible renacionalización de la petrolera en manos de jugadores locales. En ese momento se hablaba de varios empresarios, pero quien ganó la pulseada fue Enrique Eskenazi y su familia. ¿Cómo es esa historia, Vamos a hablar un poco te voy a contar un poco esa historia. ¿Lo estás bien? ¿Lo estás viendo bien? Sí. Bien, perfecto. ¿Quién es Enrique Eskenazi y de qué estamos hablando cuando hablamos de los Eskenazi? ¿Por qué ingresaron a YPF? Y cómo eso termina después en una estatización que aparentemente los perjudica porque los saca de plano, pero que hoy, 10 años después, pueden llevarse parte del botín a partir de lo que fue la resolución de Prescan en Nueva York, de una sanción durísima, el fallo de la Corte de Nueva York para el Estado argentino, que hablan de hasta 16.000 millones de dólares de penalización o de pago a favor de Buford, que es el fondo que se quedó con ese juicio, pero detrás de ese fondo hay intereses todavía de la familia Eskenazi. ¿De dónde nacen los Eskenazi? Cuando hablamos de Enrique Eskenazi, ahí hay un tuit para ver si quieren la cara de este personaje que es casi centenario. Enrique Eskenazi es uno de los hombres más ricos de la Argentina, tiene 98 años y 5 hijos, 2 de los cuales tienen un rol protagónico en todo este proceso de la, en primera instancia, renacionalización, con grandes comillas, de la mayor petrolera de la Argentina. Petrolera que, como decíamos, se privatizó en los 90, muchos gobiernos provinciales se vieron muy beneficiados por la venta de esas acciones a Repsol, de capitales españoles. En ese momento Repsol no era mucho más grande que YPF, de hecho, algunos ponían en tela de juicio como una petrolera sin grandes recursos de lo que significa el downstream, la parte de producción de petróleo, de crudo y de gas, se queda con las refinerías y todos los recursos de producción de petróleo y gas en la Argentina, de YPF, la mayor petrolera, no solo estatal, sino la mayor petrolera de la Argentina, desde todo punto de vista. Bueno, pasada esa historia, en el año 2007, 2008, como te decía, se concretó en 2008, pero ya en 2007, con Néstor Kirchner en su último mandato, había fuertes rumores del ingreso de capitales nacionales, de capitales argentinos, a la composición accionaria de YPF. Y el que ganó la pulseada es Enrique Eskenazi y su familia. ¿Eso era apoyado por el gobierno nacional? 100%, abiertamente apoyado por el gobierno. De hecho, pero se no vendió... financiado. No. La financiación es uno de los temas polémicos que se puede desarrollar, digamos, de cómo se financió el ingreso de este grupo económico a YPF. Lo cierto es que los Eskenazi están vinculados, si querés, a la política y puntualmente a los Kirchner desde la década del 90. Enrique Eskenazi en realidad era un empresario de la construcción allá por la década del 80. Él había estudiado en la Universidad Nacional del Litoral, trabajaba primero en Bungiborn con un rol como ingeniero químico, si mal no recuerdo, con un rol, si querés, ajeno al mundo de los negocios Técnico. propiamente dicho, sino bien técnico, dentro de alguna de las unidades de negocios de Bungiborn, que Bungiborn en la década del 70 era el grupo económico más grande de la Argentina, el grupo privado. En la década del 80, él hace una especie de asesoría a una constructora familiar, Petersen, y termina quedándose con la empresa. O sea, empieza con una consultoría externa a los dueños de Petersen, que era la familia Petersen,
Y en un par de años, creo que fue del 82 al 85, no pasaron muchos años, se termina quedando con el control mayoritario de esta constructora, Petersen Thiel&Cruz, una constructora radicada principalmente en la Patagonia Argentina, pero que tenía obra pública y privada en todo el país. Con esa constructora como estandarte es que Enrique Skenazy, hace ya 40 años, ingresa formalmente al mundo de los negocios en la Argentina y rápidamente empieza a escalar en otras unidades que tienen que ver con el negocio financiero. Él, como constructor, junto a otros constructores, uno murió hace muy poquito, Nacusi, y también estaba entre esos inversores Chirino, todos empresarios sanjuaninos de la construcción, se quedan con la privatización del Banco de San Juan. Sitúense en la década del 90, donde el gobierno de Carlos Saúl obviamente fomentaba el proceso de privatizaciones, y la provincia de San Juan no fue ajena a eso y privatiza el banco provincial. ¿Quiénes se quedan con ese banco mayoritariamente? 3 familias de constructores: los Skenazy, los Nacusi y los Chirino. Eso se transforma en una gran caja para la familia Skenazy, porque rápidamente escalan ese negocio financiero y se quedan con el Banco de Santa Cruz, con el 51% del paquete accionario en la década del 90 también, y en el medio de la crisis del 2001 se hacen con el Banco de Santa Fe, al cual lo renombran Nuevo Banco de Santa Fe, y acto seguido, 1 o 2 años más tarde, se quedan con el Banco de Entre Ríos a través del Banco de Santa Fe y nace el Nuevo Banco de Entre Ríos. Ahí logran armar los Skenazy un pool de bancos, de 4 bancos provinciales, que pasa a ser algo así como el 10º grupo financiero de la Argentina. Ni más ni menos, justo salidos de la crisis del 2001, un proceso de rápido crecimiento para toda la economía argentina, pero especialmente para el sistema financiero. Compraron los bancos muy baratos y pasaron a ganar mucha plata rápidamente. Porque además, los Skenazy pasaron a tener el 70% del capital accionario de el ahora denominado Grupo Banco de San Juan, que controla los otros 3 bancos además. Entonces tienen el 70% del paquete accionario. Con esa caja empiezan a hacer diferencias más grandes, sumado que seguían en la obra pública, Petersen Thiel&Cruz, se habían metido también en el negocio alimenticio, en el negocio agropecuario, estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires, otros negocios financieros por fuera de los bancos. O sea, no se quedaron quietos de ninguna manera. Y llega el momento del ingreso al negocio petrolero. Detrás de bambalinas, digamos, la relación que puedan tener Néstor Kirchner o la familia presidencial en ese momento, previo a la asunción de Cristina, e incluso el año que Cristina termina asumiendo y se enfrenta primero a la crisis del campo con el gobierno y después la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 en los Estados Unidos como otra gran crisis que obviamente tuvo coletazos en la Argentina. Lo cierto es que en todo ese proceso, el detrás de bambalinas no se conoce al detalle, pero está claro que sin el visto bueno de Néstor Kirchner, los Skenazy jamás hubiesen llegado a YPF. ¿Y cómo llegan a YPF? Y ahí está la parte de cómo financiaron el ingreso. Cómo una familia que era dueña del 70% de un pool de bancos provinciales, con una fortuna que en ese momento, alguna vez en Forbes lo estimamos, no era superior a los 500 millones de dólares, se queda con el 15% de una YPF que en ese momento, 15% de una YPF que en ese momento valía 15.000 millones de dólares. ¿Cómo pagás 2.250 millones de dólares si tu patrimonio es 500? Ya ahí, primera señal de alarma, se encienden las alarmas y sin embargo pudieron. ¿Cómo pudieron? Crearon sociedades en España y en Australia que fondearon con alrededor de 110 a 120 millones de dólares propios. Ahí pusieron una moneda. Claro, así es fácil. Pero la diferencia, los más de 2.100 millones de dólares restantes, se las dio la propia Repsol con la caja de YPF. Esto es inédito. Nunca en la historia mundial ocurrió algo parecido, creo, a la escala que estamos hablando. La mayor petrolera de un país como la Argentina, que cambia de manos, donde el vendedor
le financia con su propia empresa la compra a, Ey, en este caso, y la familia nosotros Eskenazi estamos como atajando si hacemos una transferencia de 500.000 pesos, Sí, porque nos persigue el Estado. el Estado argentino con su querida AFIP. Qué bárbaro. Y, bueno, muchas veces muchos de estos sátrapas hijos de puta quieren entrar en política para estas cosas. Y quieren tener contactos políticos para justamente estas cosas. Para los negocios grandes. Sí, no, tal cual, pero es indignante y cada vez se entiende más el voto cansancio, digamos, el voto que quieren realmente alguien que les diga un poco lo que quiere escuchar. No, no, es una situación de indignación constante. Ujú. empresa la compra a, en este caso, la familia Eskenazi como compradora. Entonces ya ahí hay algo muy raro porque nosotros podíamos comprar la ¿Cómo empresa no? si vamos al caso. Y claro, ¿cómo Cualquiera, porque total te lo financiaba el... Che, vos sos Repsol, yo soy Eskenazi. Te vendo el celular y te doy la Claro, plata. exactamente. Y me lo pagás en cómodas cuotas. Pero Y además algo como garante. O sea, te doy todos los beneficios para que vos puedas hacerte de la petrolera. Todo esto fue Terrible, público, además, terrible. porque estaban en el medio un montón de bancos internacionales, banca privada. Estaba obviamente la propia Repsol, el directorio de Repsol en España. Todos aprobaron ese ingreso que básicamente exigía que YPF reparta el 90% de las ganancias como dividendos, algo que no ocurre en ninguna petrolera del mundo, porque las petroleras son altamente dependientes de capital. Entonces, cuando vos tienen márgenes altos, ganan dinero, pero tenés que reinvertir para que el círculo o la rueda siga girando. Entonces, eso fue muy polémico. Eso fue en el 2008. Ellos se quedan con el 14,98% de las acciones, pero además, dentro de esa operación ya estaba prefijado que iban a aumentar su participación al 25% en un plazo máximo de 5 años, y muy rápido, mucho antes de que se cumplan esos 5 años, ejercen ese derecho y compran un 10% adicional, un 10,1% adicional aproximadamente de YPF, nuevamente con la misma dinámica. Préstamos internacionales, bancos y la propia Repsol financiando ese ingreso de un grupo económico, una familia argentina al capital accionario de la mayor petrolera del país. En ese proceso, 2008-2012, hasta que se concreta finalmente la estatización, lo que pasó es que se desempolvaron investigaciones de la propia YPF de la década del 90 de que existía vaca muerta. Punto 1. Se dieron cuenta de que, che, pará, le estamos dando el 25% a este tipo, con todas las garantías, con todos los beneficios, pero además tenemos un recurso probablemente casi inagotable, como es el shale gas y el shale oil que hay en Vaca Muerta y que está en manos de YPF, a este tipo en un contexto además de crisis global primero, 2008, 2009, recesión en el mundo, recesión en la Argentina, caos, en el medio, recuerden, casi se van los Kirchner, está la famosa frase de Néstor como que nos vamos, y que obviamente después de lo que fueron las elecciones de medio término de 2009, donde gana Francisco Narváez, el gobierno estaba diezmado y había altas chances de que ni siquiera sean reelectos en el 2011. Después muere Néstor Kirchner. Eso le da un plafón fenomenal junto con la recuperación económica a Cristina para sacar el 54%. Y envalentonada en esa reelección, van a por todo y se quedan con YPF a través de una estatización aprobada además en el Congreso. O sea que hay partidos políticos de todos los colores ahí que votaron esa reestatización de la empresa, con un costo altísimo para la Argentina, porque primero había que pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares en un bono para quedarse con el 51% de una petrolera que ya estaba destruida financieramente hablando, porque durante los 4 años previos lo que hizo fue repartir casi la totalidad de las ganancias para que los eskenazis cumplan con los pagos a Repsol por ese 15 primero y 10% adicional después que le vendió la propia Repsol. Y después se mete en un berenjenal el Estado argentino por la mala praxis propia Del ministro de Economía, del ministro de Economía, Kicillof, que es no
de alguna manera contemplar a los accionistas minoritarios, porque el Estado se queda con el Increíble. Te lo 51%, pago con lo pero que el gane de tu 49%, Por Claro. estatuto, por Así estatuto, es fácil tenía hacer que ser negocios. ofertado. exactamente, que pasa en todos los mercados bursátiles del mundo. Vos tenés que hacer una oferta por ese 49%. No se hizo, y ahí empieza todo el proceso de litigio en el cual los propios Eskenazi se ven perjudicados porque quedan manchados en su buen nombre y honor, con grandes comillas, pero además los sacan de la compañía. Su 25% pasa a manos del Estado, técnicamente, y ahí ellos quedan litigando contra el propio Estado argentino a través de sus sociedades en España y en Australia, y le terminan vendiendo el 80% del juicio en una cifra ridículamente baja, creo que era algo así como de 30 a 40 millones de dólares, a este fondo buitre, que es el que ahora, Burford. exacto, que le gana el juicio ahora al Estado argentino, y el 20% que se guardaron los Eskenazi es lo que pueden llegar a cobrar como indemnización una década después por haber hecho todo este, si querés, manejo bastante cuestionable de ingresar a la mayor petrolera del país. Hoy los Eskenazi siguen teniendo los 4 bancos, tienen el 70% de esos 4 bancos, tienen además otros negocios amparados en ese negocio madre, tarjetas La joya de de la crédito, abuela, el negocios financieros 20%. de todo tipo y color. Estuvieron entre los mayores, si querés, también blanqueadores en la era de Macri, paradójicamente. De los mayores compradores de dólares también a lo largo de los años. La familia Eskenazi hoy tiene el derecho a reclamar ese 20% del juicio que acaba de ganar el fondo en el Tribunal de Nueva York, pero además tienen no menos de otros entre 800 y 1.000 millones de dólares en activos por la participación que aún conservan el 70% en el Grupo Anda Banco de bien el San Juan, kiosco de los con los Eskenazi. 4 bancos provinciales que les mencioné, más otros negocios en paralelo, todo esto al menos visible y en blanco. Después, si tienen algún resto adicional de todos los negocios que hicieron en los últimos 15 años, nadie sabe Off the system. totalmente. Fuera del sistema. Y pueden llegar a No, cobrar no. 3.200 millones de dólares. Pasarían a ser probablemente una de las 4 familias más ricas de la Argentina si ganan este juicio como... Bueno, con esa plata seguramente pueden hacer algún fondito de jubilación, algo de eso, ¿viste? Ahí un retiro. Un Un retiro, retiro, como sí, para- un pequeño retiro, ¿viste? Unos morlaquitos. Sucedió la semana pasada. Obviamente el Estado argentino va a apelar. Esto no es de corto plazo, esto va a llevar tiempo. El propio Enrique, no sé si tiene mucho tiempo porque tiene 98 años. O sea, la verdad que está más cerca del arpa que de la guitarra. Bueno, Pero completo. si sus hijos, Sebastián y Matías Eskenazi sobre todo, y el resto de los herederos, se van a hacer de una cuenta más que abultada. Después hay todo tipo de denuncias sobre la vinculación que tienen aún hoy los Eskenazi como posibles testaferros Lo de la mató. familia Kirchner. Ya eso es como muy... Hay que meterse ahí en En la justicia. la justicia. Hay muchos rumores, muchas declaraciones, muchas Claro, le denuncias estaba incluso. preparando la- Pero en los ¿Estaba preparando qué? Y la herencia para los chicos. Claro, el vuelto ahí para que no pasen hambre. Claro. Mm. Cualquier padre de bien. Sí. Bueno, acá ya termina el informe, no agregan mucho más. Como para hacer un pantallazo, ¿no? De muchas cosas que pasan en Argentina y que, bueno, quilombos de la política y de los políticos y malas administraciones dejan a un país en crisis. Por eso a veces un país no es rico o pobre por lo que tiene, porque si no, acá Argentina tiene de todo. Tiene campo, tiene industrias regionales, tiene turismo, tiene el sur, el norte, el este, el oeste. Tendría que tener de todo y ser rico. Y sin embargo, está sumergido en la pobreza porque los políticos hacen cagadas y se la roban todas. Todas las Pero en cosas. lugar de luchar, qué sé yo, por que estas empresas abastezcan el mercado, lograr buenos acuerdos para que inviertan, no nos desguacen, digamos, Ujú. y después que hagan su negocio, obviamente, no, la idea es de manejarlo, tener, todo persigue tener la caja. Claro. Siempre tener una caja, apuntan siempre a las cajas. Ujú. Sí, de ahí donde sacan, donde meten la mano en la olla.